Me gustan las nubes, debemos ser lo más precisas posible. Arriba. Justo aquí lo llenaremos con helio. Tres, Lo lanzaremos dos, a la atmósfera. Haremos Sí, lo mismo lo que sé, un es satélite, ¿no genial, es sí. genial? Tigers ha sido financiado mayormente por la National Science Foundation, apoyando a la educación y la investigación en todos los campos de la ciencia e ingeniería. La National Science Foundation, donde los descubrimientos comienzan. Fondos adicionales proporcionados por Infor Software, ayudando a transformar los negocios y el aprendizaje. Northrop Grumman Foundation, apoyando innovadoras experiencias educativas en STEM para estudiantes y educadores. PPG Industries Foundation, comprometida a brindar un impacto positivo a nuestras comunidades. We need S-C-I-P-I-R-L-S. Come on. When I need help and I've got a question, there's a place I go for inspiration. Gotta get to the web, check the girls' investigation. What girls? Side girls. Woo! S-C-I-P-I-R-L-S. I need you. S-C-I-P-I-R-L-S. Come on. You got log on, post, upload, pitch in. Yeah. Wanna get inside a world that's fascinating? The time is right, 'cause psychers are waiting. S-C-I-P-I-R-L-S. We need S-C-I-P-I-R-L-S. Psy Girls. Oye, gracias por prestarme a Fan para mi película de 10 segundos. No hay problema. Hará la mejor actuación estelar por un ratón en la historia. Sí, Funk aprende un truco. Tomará por sorpresa al Festival de Cortos Cortísimos. Ahora enseñémosle un truco a Funk. Vamos, Funk. Rodea los vasos. Ajá, sigue el palo. Oh, no. Es tu show. Los genios como Fang trabajan a su ritmo, pero déjame probar. ¿Lo tienes, Fang? Eres el mejor ratón actor de nuestra generación. Hagamos que el palo sea más emocionante que el vaso. ¡Mis pantalones! ¿Qué? Usé estos pantalones por todo un mes hace 3 meses para el mes nacional de comer queso. Queso añejo con pelusa. Esto debe servir. Y es Jay con la actuación sorpresa. Mira, Funk. Sé que quieres este delicioso queso añejo. ¡Sí! Ese es mi brillante amigo. Rodea los vasos. ¡Vamos, vamos, sigue! Ay, sería frustrante si no fuera tan lindo. Las Side Girls podrían ayudar. Bien pensado. Seré breve. Tigers, ayuda. ¡Únete! Puede que esto no sirva. ¡Míralo! ¡Emma! Está bien, suéltala. Vaya, si usáramos traje de baño podríamos volar las cometas en el océano. Soy Lauren. Realmente disfruto ir a la playa y hacer actividades en la playa. Puedes surfear, hacer bodyboarding, puedes nadar en las olas, construir castillos de arena. Chicas, hay conchas muy bonitas por aquí. Perdón por las cometas. A Emma y a Madison las conozco desde segundo grado. ¿Puedes desenganchar la cola? ¡No, Emma! Olvídalo. Soy Emma. Es divertido tirarse en la playa, a ver las nubes. Esa parece lagartija. Esa parece un oso grizzly. Nunca verás la misma nube 2 veces, pero siempre están cambiando. Oigan, esa parece un conejo. Y podrías ver un conejo una vez y una tortuga otra vez. Estoy volando una cometa sin manos. Me llamo Madison. Me gustan las nubes porque siempre me parecieron fascinantes, no son muy tangibles y por eso es más interesante estudiarlas. Hicimos esto en la mañana. Diseñamos una cometa y le pusimos una cámara. Sí, reciclamos una botella vieja. botella de soda. Y usamos una clavija luego, y la pasamos a cinta través de la adhesiva. caja a prueba Y de agua. Usamos hilo bastante resistente Ajá. para atarlo todo. Aprieta grabar. ¿Lista, Lauren? Sí. Está bien. 1, 2, 3. Asombroso. ¡Salud al cielo! Hola. ¡Hola! ¡Ayuda, Maddie! Espera, ¡Lo tengo! voy por mi teléfono. ¡Sí! ¡Que vengan las nubes!
Recién terminamos la unidad sobre el clima en clase, ahora queremos saber más. Hola, chicas. Hola. ¿Son Emma, Madison y Loren? Sí. Hola, me llamo Yolanda. Soy una Hola. investigadora de la NASA que estudia la atmósfera. Ah, genial. Nuestra profesora le contó a Yolanda sobre nosotros. Quiero enseñarles más sobre las nubes en la atmósfera para que Sería aprendan un fantástico. poco más. Yolanda vino a mi casa para contarnos sobre School. School es un programa de ciencia ciudadana de la NASA. School se traduce como es genial y significa observaciones de nubes por estudiantes en línea. Es un programa de la NASA donde los científicos reciben ayuda de los estudiantes, así que serán llamadas trotamundos. Genial. Bueno. Necesitamos observaciones en tierra de las nubes para saber cómo van nuestros satélites. Hay 2 satélites, Aqua y Terra. Toman fotos y observan los diferentes tipos de nubes, también los niveles distintos en que están a determinada hora. Vemos la Tierra desde 2 perspectivas distintas. Un satélite mira hacia abajo a la Tierra del espacio y nosotras miramos del suelo al espacio. Los trotamundos salen en el mismo periodo de tiempo que el satélite y luego toman fotografías y observan cuáles son los tipos de nube. Y sacan sus observaciones. Luego podemos compararlas al satélite Bueno. para ver cuánto se acercan sus observaciones y las del satélite. Es importante que hagamos las observaciones dentro de los primeros 15 minutos de sobrevuelo Debemos del trabajar satélite. Así rápido. es, ¿creen que pueden manejarlo? Creo que podemos. También lo creo. Traje mi laptop para que revisemos Bueno. los tiempos de observación. Fuimos al sitio de School para ver los tiempos de sobrevuelo de Aqua y Terra. Podemos hacer clic en cuándo Bueno. observar y elegir el satélite que usaremos. Usaremos Aqua porque Pasa pasa en la tarde. sí. Sí, creo que es cuando podremos hacer nuestra observación. Sobrevolará a las... así es, 1:29. a la 1:29. Muy bien. Yolanda nos llevó a la playa en un carrito de golf. ¡Llegamos! Quiero probar. Como que quiero intentarlo. Se ve muy bien. ¿Qué? En la playa aprendimos el protocolo School. Tenemos nubes que están normalmente en 3 capas distintas de la atmósfera. Ajá. Hay 3 capas. Hay nubes bajas, hay nubes medias y hay nubes altas. ¿Qué pueden decirme de las nubes estrato? Son En de altura capas, baja como sí. una sábana gruesa. Ajá, Como en Creo capas, que diré ¿sabes? que estrato. estrato, bien. Son planas y bajas, Sí, ¿cierto? soy un cúmulo. ¿Qué hay de los cúmulos? Las grandes Esponjosas. y esponjosas. Parecen cuadros. Sí. Sí, y Ajá. entonces, ¿cómo son los cirros? Son altas y en Ah, mechones, son parecen parecidas colas de de hielo. caballo. Sí, y están hechas de hielo porque están muy arriba. Seamos todas cúmulos. Nubes cúmulos. Luego Yolanda se unió a nuestro baile de nube. Pensé que era único que tuviéramos una científica de la NASA uniéndose a nuestros bailes de nubes. Gracias. Gracias. Me ayudaron mucho los bailes y las poses para aprenderme los distintos tipos de nube. 12 tipos de nube. ¿Vamos? Cirro, Cirrocúmulo. Cúmulo. Cirrostrato. Estelas, alto cúmulo, alto estrato, cúmulo, Estratocúmulo. cirrostrato. ¿Ya lo dije? cielos, estrato, Cúmulo nimbo. nimbostrato. Falta una. Ya dije niebla, no lo hice, niebla. ¡Niebla! Niebla. ¿Están listas para su primera observación Trotamundos de School? Sí, vamos. vente. Bueno, ¿cómo va la hora? Como medimos con el reloj de 24 horas, la hora es 1:16, así que pondremos 13 en la hora y 16 en el minuto. Bien, estamos a 15 minutos de nuestro tiempo de sobrevuelo. Ujú. ¿Cuál es? 1:29. Cuando se les ocurra su nombre de Trotamundos, esos son ustedes. Ah, podría ser Mel por Madison, Emma y Sí. Loren. El satélite estaba por pasar, así que llenamos rápidamente nuestro reporte. Asegúrense de ver justo hacia arriba. El protocolo School es formar una V con los brazos y solo contar, medir y observar las nubes que estén dentro. Pueden contar Bueno. una especie de círculo con sus brazos. Y ese es su círculo de observación. Así podemos asegurarnos de que el satélite mida las mismas nubes. Medimos el tipo de nube. Veo algunos cúmulos. Cirros, alto estratos y alto cúmulos.
Al estar espalda con espalda, si tenemos suficientes B tocándose, podemos formar un círculo de observación. Así podemos observar todo el cielo. La cubierta de nubes total está fragmentada. Una de nuestras observaciones es la visibilidad. Es nuestra visibilidad del cielo. Diría que algo brumoso. Algo brumoso. Hay algunos Hermoso, puntos sí. pequeños donde se ve el Debemos cielo. ver el horizonte. ¿Y si vemos el muelle de allá? Diría Sí. que algo brumoso. No creo que sea muy brumoso. Sí, creo porque que está se puede bien. ver el cielo. Claro, claro. Ahora Está el bien. color del cielo. ¿Sí? Creo que se Sí. ve, sí, se ve más como Sí, azul. esto es azul. Sí. Usamos una guía de referencia para averiguar el color del cielo. Es más Entonces, bien se azul ve medio. Azul intenso. Sí, sí, me parece bien. Medimos la opacidad de las nubes. La opacidad de la nube es una medida que tomamos para medir cuánta luz podemos ver a través de la nube. ¡Miren, estelas de vapor! Estela. ¡Mírala! ¡Es tan grande! Podemos anotar eso en nuestra categoría. Veremos muchos aviones que pasan y forman estelas de vapor. Tenemos nuestras Sí, ya sé. observaciones en tierra ahí abajo. Las observaciones en tierra son lo que vemos en el suelo, como si está lloviendo o si el suelo está seco. Me siento bien. ¡Grandioso! Nunca hice esto, pero es genial que hagamos lo mismo que un satélite. ¿No es Eso es cool. fantástico? Sí, ¡Eso es somos cool! como chicas de la NASA, Somos ¿no? chicas de la NASA. NASA y girls. girls. NASA Girls. Gracias. Hola, soy Madison. Bienvenidos a mi hogar en Virginia Beach. Esta es mi perra Samantha. Adoro cantar. También me gusta tocar la guitarra. El tenis es un gran deporte. Adiós. Tomamos las observaciones desde la playa. Luego fuimos a casa a introducirlas en el sitio web de School. La cubierta de nubes está fragmentada. La visibilidad del cielo fue algo brumosa, el color del cielo fue azul medio, las nubes de nivel bajo eran cúmulos, la cubierta de nubes era dispersa, la temperatura era de 26 grados centígrados. Creo que está bien. Tambores. ¿Todo se ve bien? Sí, se ve muy Sí, bien. está bien. ¡Enviar! ¡Yupi! Buen trabajo, chicas. Completaron totalmente su primera Gracias. observación. Muy buen trabajo, chicas. Dice, se ha enviado su observación a la base de datos de School. La información del satélite Ceres se procesará por Flash Flux en aproximadamente una semana. ¿Por qué toma tanto tiempo para que la información del satélite nos llegue? Lo que toma un buen tiempo es que el programa está clasificando toda la información del satélite y emparejándola con las observaciones que tomaron hoy. Observaciones del segundo día. Hoy estamos llenando otro de nuestros reportes y observando las nubes a esta hora. ¿A qué hora Es pasa genial. el satélite? A las 10:54. 10:54. Está ¿Qué hora bien, es ahora? sí, revisemos la hora. A ver, oficial. ahora son las 10:51. Oh. Lo tenemos muy bien. Bien, Deberíamos ¿listas? correr y Hagámoslo. empezar. ¡Vamos! Bueno, corran, vamos. En posición. Bueno, aquí vamos. Comiencen con nuestras nubes altas. Ujú. Bueno, Las ahora B. hagamos nuestra B. Veo unos cuantos cirros. No Sí. solo tuve un día divertido midiendo nubes con mis amigas, estuve beneficiando a la ciencia. Y no está lloviendo, así que no hay nimbos. Ni nimbostratos. Creo que... A nivel personal, para mí fue genial. ¿Cuáles fueron los otros tipos de Para nube? las de nivel alto, vimos cirros y cirrocúmulos. Creo que las observaciones del primer día serán bastante precisas porque nos ayudó la señorita Yolanda. A comparación de ayer, hubo gran diversidad en las nubes que vimos. Y creo que quizás será igual para el segundo día y que los resultados seguirán siendo bastante precisos. Más estelas de vapor, mucha gente, área residencial. Y debemos esperar 5 días para que la NASA nos devuelva nuestros datos de School. Creo que se ve muy bien. Bien, Sí, yo también. enviémoslo. 1, 2, 3. Es exactamente lo que necesitábamos. Otro punto de vista. Desde aquí abajo, al nivel de Fang, entiendo que ven los vasos. Un lugar para estar como una madriguera para ratón. Debe haberlo sabido. También me encanta estar en lugares raros. Tu rareza me da una idea. Bien, creo que estamos listos para grabar la película. Fang, desde cero. Y... ¡acción! Sigue el palo alrededor de los vasos, amiguito. ¡Yupi! ¡Buen chico, Fang! Yolanda nos invitó ¡Qué a la emoción! NASA. ¡Qué emoción!
que era asombroso. Nunca pensé que a los 14 años podría ir a la NASA. Fue una experiencia realmente asombrosa. Mi parte favorita fue subir por el túnel de viento. Estamos por liberar un globo climatológico justo aquí. Lo llenaremos con helio y lo lanzaremos a la atmósfera. Ah, mira, es esponjoso. ¿Aquí es donde se toman las mediciones? Así es, esta es la cajita de poliestireno. Dentro están todos los instrumentos que tomarán la temperatura, humedad relativa, presión y altitud. Tiene el radiotransmisor que nos enviará las medidas de regreso para que las podamos ver pronto. Hay mucha información en esa pequeña cajita. 3, 2, 1. ¡Sí! ¡Wow! ¡Bien! Eso fue asombroso. Eso fue asombroso. Muy bien, están llegando nuestros datos. Parece que tenemos una se buena ve cantidad. interesante. Genial. Ah, sí. Pensé que era genial que pudiéramos graficar a dónde va el globo climatológico y vimos una gráfica con base en la altitud y la temperatura. Hola, Hola, Lynn. Yolanda. ¿Qué Hola, haces por aquí? hola. Durante nuestro recorrido, Yolanda nos presentó a una científica, la doctora Lynn Chambers. ¿Usan nuestros datos de school? Sí, así ¿Y es. para qué usan nuestros datos? Usamos los datos para ayudarnos a validar los satélites. Tenemos 5 satélites en órbita ahora que están sacando datos. Es muy importante para nosotros. Digo, no hay muchos científicos. Que otras personas nos ayuden con las observaciones en lugares donde no podemos ir es muy útil. Fue grandioso que esta sea evidencia científica real. Es genial estar involucrada en algo que es mundial. Muchas gracias, genial. ha sido un día Sí. asombroso. Todavía tenemos un par de días antes de que regresen los datos. Mientras bien. tanto, tengo un contacto en el Centro Aeroespacial de Virginia y han estado genial. buscando una buena exhibición de nubes. Bueno. Podrían pensar en formas de presentar los diferentes tipos de nube que aprendieron esta Muy semana. bien. ¡Es genial! Hola, me llamo Emma y soy voluntaria en un albergue para ayudar a los perros a que encuentren un hogar permanente. Me encanta la playa y sus pies. 1, 2. Puedes caminar alrededor. Gracias por su visita. Bienvenidas al Centro Aeroespacial de Virginia. Gracias. Sí, nos emociona tenerlas aquí. ¡Wow! Tenemos la cápsula de Apolo 12, la cápsula de prueba Orión, ¡Qué que es la genial! próxima nave espacial. Tenían un simulador de vuelo y cuando pasé con Madison se la pasó gritando todo el tiempo. Creo que este sería un lugar fantástico. Sí, yo también. Con las aeronaves de fondo. Sé que están trabajando en su proyecto y quise saber qué opinaban de esta ubicación. Esta será nuestra pared de nubes, dará la vuelta así. Cierto. O incluso si... Nuestra primera pared será una pared de nubes, básicamente un plano completo de la troposfera. Y vamos a etiquetar los distintos niveles donde están las nubes. Sería genial si hiciéramos como un pizarrón gigante. Hacer una presentación de técnica mixta. O ir a casa, hacer una observación de school, traer tu fotografía y pegarla al muro. Eso Sí, suena sería muy genial. bien. Gráficos, apoyos visuales y folletos. Dibuja tu propia nube. Pondremos el sitio web de School y el código QR y luego haremos que la gente lo escanee cuando lleguen a esa parte de la exhibición. Quiero que vean por qué nos importa el programa de school, por qué medir las nubes en la atmósfera y por qué debería importarles y cómo pueden involucrarse todas. Como faltan solo 2 días para el sábado cuando debemos presentar esto, hay mucha presión para terminarlo todo. Creo que con tan buen equipo como Maddie y Lauren será muy fácil, pero sigue siendo mucho trabajo duro y habrá que pensar mucho. Había Bien, mucha agarremos lo que presión. podamos. Nunca vamos a terminar. Va a ser una exhibición formidable. Este es nuestro muro de nubes, lo que hacemos ahora. Creo que debemos separar las capas del cielo. Hay muchas capas distintas en la atmósfera, pero la troposfera es solo una pequeña rebanada y de hecho es el nivel más bajo y más pequeño. Pero en este nivel es donde están todas nuestras nubes. No dice cuán alta es la troposfera. Las nubes del nivel alto se forman arriba de los 6.000 metros. Las nubes del nivel medio normalmente tienen bases entre los 2.000 y 6.000 metros y las del nivel bajo se forman debajo de los 2.000 metros. Ahora tenemos un rango definido donde se forman las nubes de los niveles altos, medio y bajo. Podemos marcar esos rangos y luego poner nuestras nubes en el rango donde caen porque Sí. creo que así precisamente debemos hacerlo.
Creo que vamos a necesitar una calculadora para la conversión. Estimamos que la parte superior de la troposfera está a 10.000 metros. Tomamos un lienzo de 3.7 metros para el muro de nubes. Vamos a pintarlo para que se vea como la Luego troposfera. dividimos 10.000 entre 3.7 metros. Luego dividimos eso en partes de 2.5 centímetros. Eso significa que cada 2.5 centímetros en nuestro lienzo representan 70 metros en la troposfera. Una escala es una excelente manera de representar algo que es demasiado grande para mostrarlo. Chicas, creo que debemos dejarlo en paz. Nos pasaremos. Se ve bien, chicas. Me llamo Lauren. Además de la ciencia, me gustan la música y los deportes. Adoro cantar y tocar el piano. Adoro jugar tenis. Gracias por vernos. Gracias por vernos. Somos un gran equipo porque podemos trabajar en varias tareas a la vez. Y al final todo se verá excelente. ¿Esos son los datos? Sí. Creo que son los datos, chicas. Hoy recibimos un correo con nuestra observación del primer día. Hola, Mel. Gracias por su reporte de Trotamundos reciente para School. Recuerden que el emparejamiento de datos no siempre puede ser perfecto. Aqua no observó ninguna nube baja. Algunas de nuestras observaciones coincidieron, pero la mayoría no. Sí, estaba tan decepcionada porque pensé nuestra observación será tan acertada. Toc, toc. Hola, señorita Yolanda. Señorita Yolanda. Hola, chicas. pasa. Me dio gusto tener a Yolanda para que me dijera, oh, no, está bien. Ese es el objetivo de este proceso. De hecho, pienso que es mejor coincidencia de lo que piensan. Nuestras observaciones ayudaron a afinar la imagen que vio el satélite. ¿Recuerdan cómo miramos la Tierra desde dos perspectivas distintas? Un satélite mira hacia abajo a la Tierra del espacio y nosotras miramos del suelo al espacio. Entonces, si vio más nubes de los niveles medio y superior, probablemente estas cubrieron las nubes bajas y fue más difícil distinguirlas. Nuestra observación de las nubes del nivel bajo nos da una mejor imagen de cómo era la atmósfera ese día. En realidad, estamos añadiendo información a las observaciones del satélite. Eso es muy útil. Lo próximo que debemos hacer es compartir con el equipo de School lo que pensamos de cómo coincidirán nuestras observaciones con las del satélite. Coinciden las nubes del nivel elevado, pero la vista del satélite de las inferiores está bloqueada. Es Sí. correcto, hagamos clic en esa. Cuando Yolanda nos dijo que la información era mucho más útil de lo que pensábamos, estuvimos muy emocionadas y contentas. ¿Tienen todas las distintas etiquetas de nubes? Hoy fue de debemos terminarlo todo. Ahora empezamos a construir nuestras nubes. Pelusa para los estratos y bolas de algodón para los cúmulos. Creo que es buena idea. Creo que con los cirrocúmulos, si los sacáramos un poco, podríamos hacer que parecieran más Si cirros. los enrollamos así, formarán buenas estelas. Cierto. Trabajamos muy duro y siento que lo asimilamos todo. Sabemos lo que hacemos. ¿Cuál nube era como una sábana? Estrato. Chicas, deberíamos revisar si ya llegaron nuestros datos de Terra. Sí, hagámoslo. Deberíamos. No sabemos dónde están nuestras observaciones del día 2. No. ¿Los esperamos paciente o impacientemente? Estoy poniendo los toques finales en nuestro satélite Aqua. Vamos a ponerlos en la pared de School porque son los dos satélites que obtienen los datos. ¡Lluvia! Hora de apurarse, solo nos quedan unas horas. Esta noche terminaremos nuestra exhibición y haremos todos los toques finales. Nos aseguraremos de que todo se vea bien y que tenga la información correcta para poder colgarla mañana. Tráelo aquí. Ahora estamos poniendo los toques finales en la exhibición. Ya llegaron los padres, parientes y amigos. Así que hay mucha presión y tengo mucho miedo. Pueden ver ese lado y luego estos ¿Y las lados. de aquí? ¿Ya están casi listas? ¿Cuánta cinta van a usar? Le pegaré con esto. No estamos seguras de por qué no hemos recibido los datos del domingo, pero Yolanda nos dijo que había dificultades técnicas con el procesamiento de los datos y el envío. Estamos ansiosas de recibir nuestros datos y ver si coinciden. Cuando llegue vamos a
Probablemente venga Emma y lo suba. Hola, chicas. Hola. Hola, Yolanda. Hola, doctora Lee. ¡Wow! Miren todo lo que trabajaron en esto. Los visitantes se sorprenderán mucho con que nuestra troposfera llegó a los 3.7 metros y que niños de 14 años pudieran hacer una exhibición tan asombrosa. Bien. Ahí está. Funciona. Realmente funciona. Me emociona poder compartir lo que aprendí con el público. Esta es la troposfera. Cuando vi lo que lograron en tan poco tiempo y todas las experiencias que tuvieron, quedé impactada. Ese es un globo climatológico. Lo soltamos Pensé hacia que la el cielo. exhibición era excelente y que sabían lo que hacían. Cuando les hacían preguntas, sabían todo al respecto. Lo que ven los satélites son las distintas temperaturas de la nube. Realmente daban información que iba a utilizar la NASA. Digo, ¿no es eso asombroso? La ciencia es bastante interesante cuando sabes más. Hoy salió muy bien. Pudimos explicar nuestra exhibición a muchas personas. La mayoría de las respuestas que recibimos fueron positivas y entusiastas sobre lo que estábamos haciendo. Definitivamente voy a seguir con School, o al menos lo intentaré porque pienso que es un gran programa y me gustaría mucho participar más en este, ayudar y ser mejor científica ciudadana. ¡Sí! Sí, buen trabajo. ¡Yay! ¡Soy finalista! ¡No lo puedo creer! ¡Les encantó mi corto cortísimo! Es asombroso, Is. Te dije que Fan estaba destinado a ser estrella. Sí, gracias por prestármelo. Fue un éxito. No hay problema. ¿Sabes qué más es un éxito? ¿El queso añejo con pelusa? Casi, pero no. Yo. Fan siempre será mi mayor admirador y yo seré el suyo. ¡Ay, es adorable! Pero repítelo para que pueda grabarlo. Escenas borradas. Aunque hay mucha gente en la playa, sigue siendo algo tranquilo porque estás en tu pequeño mundo en la playa. Me encanta estudiar las nubes porque son siempre tan hermosas y son casi una forma de arte natural y soy una aficionada del arte. Es muy agradable solo acostarse, ver el cielo y relajarse. Chicas, miren, una oruga. Decidimos criar nuestras propias orugas de monarca. Veremos cuál tipo de algodoncillo prefieren las orugas. Va a salir ahora. Veo. Una Una monarca. Más por venir en Sci Girls. Los científicos intentan llevar registro de cómo las aves usan los espacios verdes en nuestras ciudades y la naturaleza. Podemos ayudar a obtener datos para los científicos en todo el mundo. ¡Aves! SciGirls ha sido financiado mayormente por la National Science Foundation, apoyando a la educación y la investigación en todos los campos de la ciencia e ingeniería. La National Science Foundation, donde los descubrimientos comienzan. Fondos adicionales proporcionados por Infor Software, ayudando a transformar los negocios y el aprendizaje. Northrop Grumman Foundation, apoyando innovadoras experiencias educativas en STEM para estudiantes y educadores. PPG Industries Foundation, comprometida a brindar un impacto positivo a nuestras comunidades. ¿Qué tal? ¡Hola! El sitio web de SciGirls está en tu móvil. Puedes abrir un perfil, jugar, ver videos de SciGirls en tu tableta o teléfono y encontrar un proyecto de ciencia ciudadana para ti. Así que vamos, vuélvete una SciGirl en pbskids.org. ¡Nos vemos! ¡Adiós!